hemos venido compartiendo la palabra como un mensaje principal, como un mensaje central, el buscar conocer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque habíamos leído en la palabra, Jesucristo mismo lo mencionó en la palabra, de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, como hijos de Dios, el Señor se está revelando de qué manera nosotros alcanzamos el reino de los cielos. No lo vamos a alcanzar mediante nuestras fuerzas, no lo vamos a alcanzar mediante nuestro esfuerzo, lo vamos a alcanzar conociendo la voluntad del Señor y obedeciéndola. Eso es decir, no voy a inventar la voluntad del Padre. Mi voluntad no va a ser aquella voluntad que yo estoy esperando. Y habíamos conversado también, queridos hermanos, de que la voluntad del Señor se expresa en nuestras vidas para dos momentos, ¿verdad? La voluntad del Señor para sus propósitos temporales y la voluntad del Señor para sus propósitos eternos. Los propósitos temporales del Señor son aquellos propósitos que Él quiere que nosotros lo obedezcamos en el caminar que tenemos en esta tierra, en este periodo de vida que estamos viviendo, hasta que la muerte corporal nos alcance. O quizá la venida de Cristo se adelanta y nosotros somos aquellos hijos de Dios que estamos vivos y lo alcanzamos en las nubes. Esos propósitos temporales, hermanos, están totalmente disponibles para nosotros porque cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, un proyecto que quiere decir, Padre amado, yo quiero llevar tu evangelio. Amado Señor, yo quiero una casa. Creo que mi familia necesita una casa. Necesito transportarme, Señor. ¿Será que me puedes proveer de una movilidad, de un auto? Lo dejo en tus manos. O por ahí le dices, no, yo quiero uno como ese, Señor. De verdad. Y el Señor en su voluntad te provee, querido, de grandes bendiciones. Puede ser trabajo, puede ser un ascenso de la posición de trabajo que tú tienes o un aumento de sueldo. Es decir, son muchas áreas de nuestra vida en las cuales, queridos hermanos, la voluntad del Padre se expresa a nuestras vidas en bendición. Y habíamos ya tomado algunos puntos, ¿verdad?, para conocer la voluntad del Padre, porque estamos en esa búsqueda. No podemos, queridos hermanos, quedarnos sin buscar conocer la voluntad del Padre, porque Jesucristo ya nos ha dicho, nadie entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cada uno de nosotros, si Jesucristo nos está enseñando cómo se entra al reino de los cielos, entonces, hermanos, debemos buscar con mucho empeño conocer la voluntad del Señor. No crean que el Señor está ocultándose para no hacernos conocer su voluntad. Todo lo contrario, el Señor más bien se manifiesta, el Señor más bien está presto a entregarnos, a hacernos conocer su voluntad. Pero si nosotros andamos distraídos, hermanos, si nosotros no tenemos claro cuáles son las características que yo debo vivir para estar en sintonía con el Señor y escuchar su voluntad, es probable que no la escuche. Y si no la escucho, ¿qué cosa voy a obedecer? ¿Verdad? Queridos, habíamos compartido ya hace algunos domingos atrás que uno de los puntos importantes para que yo camine en esa búsqueda de la voluntad del Padre era mi arrepentimiento, mi santidad, el vivir en esa santidad, el evitar pecar. No somos perfectos, hermanos, eso no nos tiene que agobiar, pero tiene que haber una querencia, un deseo nuestro de ser mejores cada vez.
una predisposición a andar en santidad. Mañana puedo caer, pasado mañana puedo otra vez errar en aquello que estoy empeñado en mejorar. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Y no seamos inmisericordios, especialmente en el matrimonio, queridos hermanos. Porque en el matrimonio con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros, tenemos un nivel de inmisericordia alto. Porque a nuestra esposa yo muchas veces le he podido decir, voy a mejorar en esta área. Quizá a ella no le hace sentir bien esa área que yo tengo como un defecto. Y le digo, voy a mejorar, quiero mejorar, porque quiero que tú te sientas bien y yo, por lo tanto, me voy a sentir bien. Pero el día de mañana caigo en ese mismo error que fue mi promesa. Y la inmisericordia viene cuando vos me prometiste que ibas a cambiar. Y no estás cambiando nada. Sigue siendo el mismo. Y usamos con mucha frecuencia, queridos, esas palabras. Esas palabras que nos apabullan. Esas palabras en las que más bien nos humillan, más bien nos desprecian. Porque quizá estamos haciendo bastante esfuerzo por cambiar, pero hemos fallado. Y eso sucede también conmigo. A veces mi esposa me dice, voy a ser mejor, amorcito, en esta área que sabemos que debo mejorar. Cae y le digo, mira, vos prometiste, ¿sí o no? Me prometiste y hace 3 días me prometiste. Y mira lo que haces, lo mismo. ¿Qué estamos haciendo, queridos? Estamos matando a esa persona. ¿Qué tal si más bien, y debemos aprender todos, hermanos, yo debo aprenderlo mucho. ¿Qué tal, hermanos, si más bien les digo, no te preocupes, estoy seguro que estás con todo el empeño de ser mejor. Yo te perdono, mi amor. Levántate, vamos a seguir caminando juntos. Estoy seguro que vas a ir mejorando. Diferente, ¿verdad? Diferente, hermanos. Entonces seamos misericordiosos, porque ¿quién de nosotros, hermanos, puede garantizar que el día de mañana no va a caer en un error? Nadie, ¿verdad? Entonces, aquel paso en la búsqueda de la voluntad del Padre, del arrepentimiento y de la santidad es fundamental. Habíamos visto como segundo punto también la disponibilidad. Yo no puedo tener una intimidad con mi Dios si yo no me dispongo a Él. Él quiere usar mi vida. Él quiere hablarme. Él quiere usarme. Él quiere enseñarme. Él quiere guiarme. Pero ¿cómo puede lograr todas esas cosas el Señor si en mi libre albedrío yo decido no estar disponible para Dios? No lo puedo, ¿verdad? Es lo mismo que, supongamos que estamos en el trabajo. Yo cuento con una persona que trabaja conmigo, a la cual le puedo decir, colabórame, por favor. Yo necesito que me hagas esto, esto y esto. ¿Puedes hacerlo? Si él me dice que no, hermanos, no lo voy a hacer. ¿Y puedes ayudarme con estas otras cosas? No puedo hacerlo. Su disponibilidad es nula. ¿Cómo voy a contar con esa persona que trabaja conmigo para que juntos crezcamos, para que en el trabajo que estamos realizando lo hagamos salir adelante? Si él no está dispuesto a colaborar en el trabajo, no funciona, ¿verdad? Lo mismo, queridos. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Y entre las cosas más importantes es expresarnos, es hacernos saber su voluntad. Pero si no estoy dispuesto, si no quiero escuchar, si no quiero buscar esa intimidad, ¿cómo voy a ser usado por Dios? ¿Cómo voy a escuchar su mensaje? No puedo, queridos hermanos. Entonces, el tercer punto que habíamos puesto es la oración. Si bien la santidad me prepara, me abre las puertas para que yo acceda a la presencia de Dios, y si bien mi disponibilidad me hace estar en la presencia de Dios, haz conmigo lo que tú desees, Señor, yo no puedo lograr una intimidad de alta intensidad con Dios si no converso con Él.
La oración, habíamos dicho, es la conversación con Dios, es bidireccional. Yo hablo con Él y Él habla conmigo. Oh, pastor, pero a mí no me responde el Señor. Ando orando, querido, te va a responder. Quizá prueba tu paciencia. Quizá te está respondiendo de otra manera que tú no lo estás discerniendo. Pídele al Señor discernimiento inclusive para que su palabra, para que su voluntad tú la comprendas, tú la entiendas, porque Él quiere que tú la sepas. Entonces, queridos hermanos, con esto de la santidad, con la disponibilidad y la oración, nos vamos acercando a encontrar aquel tesoro maravilloso que es la voluntad del Padre en nuestras vidas. En aquellos propósitos temporales que hemos dicho mientras vivamos en esta tierra y en aquellos propósitos eternos, que es cuando nosotros vivamos las promesas vivas de nuestro Señor Jesucristo de vivir la eternidad junto a Él. Entonces, hermanos, hoy vamos a tocar un tema fundamental también. Es muy lindo y es estar inmersos en su palabra. Yo puedo estar en santidad, yo puedo estar disponible, yo puedo orar con Él, pero la oración y su palabra son dos características que van unidas, no pueden estar separadas. No pueden estar separadas, queridos hermanos, mi oración con la palabra del Señor. Es una unidad. Tanto la palabra de Dios como la oración son indispensables para tener comunión con Dios. Comunión. Esa es la intimidad con Dios. Yo converso con Él y Él se hace conocer mediante su palabra. Tú estás aquí no por el azar ni nada, querido hermano. El Espíritu Santo ha puesto en tu corazón aquella necesidad, aquel interés, aquel ánimo para venir y escuchar su palabra. Y las prédicas son otra manera de que aprendamos y conozcamos la palabra del Señor. Aquí Él tiene todo definido. Aquí Él se define y aquí Él te define. Amén. Aquí Él se hace conocer. Aquí Él se expresa. Este soy yo, te dice. Y aquí encontrarás, nos dice el Señor, personas que se parecen a ti. Tú eres único, pero aquí hay personas que se parecen a ti. Aquí hay actitudes, aquí hay testimonios muy similares a los que tú vives. Y si tú entras en comunión con este libro, con ese espíritu de aprendizaje, con ese espíritu humilde de tratar de conocer la voluntad del Padre, queridos hermanos, el Señor se va a manifestar en tu vida con poder, con autoridad y grandes bendiciones. Amén. Entonces, inmersos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ¿a qué? ¿Cómo conocer al Dios a quien oro? Este libro maravilloso, todo mensaje que te expresa la palabra de Dios, tiene la intencionalidad de que conozcamos a ese Dios con el cual conversamos en nuestra oración. Por eso va unido. Yo no puedo conocer a este Dios maravilloso solamente con la oración. Por eso van unidos. Por eso la palabra del Señor y la oración van juntos. Porque el Señor se manifiesta en toda la esencia que Él es cuando nosotros entramos en intimidad con Él. Y es ahí, en esa intimidad, donde el Señor nos revela su voluntad. La palabra nos enseña, queridos, acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Veamos Primera de Pedro 2:2 y el verso 3. Escuchen esto, hermanos, es maravilloso. Deseen, dice, con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Queridos, yo quiero aquí detectar algunos mensajes importantísimos para nosotros. Primero, de que
hay algo que nos corresponde hacer. Si mi hermana Carmen no desea en su corazón conocerlo a este Dios con el cual charlamos, es su decisión. Es decir, es decisión de cada uno de nosotros crear ese deseo de conocer la palabra del Señor. Yo no puedo obligar a mis hermanos, lee la palabra del Señor, lee, tienes que leerla. No puedo hacerlo. Tiene que ser un deseo tuyo. Por eso en este momento yo te pregunto, ahí en el interior de tu corazón, ¿cuánto es tu deseo de leer este libro? ¿Cuánto? No me respondas a mí, querido, ¿verdad? Solo busca en tu corazón. ¿Cuánto es el deseo de tu corazón, de tu decisión, el leer la palabra de Dios? Aquí me dice la palabra de Dios que yo debo desear, y es algo que me corresponde hacer a mí. Yo no voy a desear leer la palabra del Señor por obligación, porque el deseo es algo que yo quiero hacer. Puedo hacer desear a la gente. Yo como papá, yo como sacerdote que el Señor ha instituido sobre mí esa autoridad dentro de mi familia, puedo hacer desear a mi esposa y a mis hijos a leer este libro maravilloso. Y esa es la función que tú tienes, esposo. Esa es la función que el Señor nos ha dado como esposos, a que nosotros, los esposos, hagamos desear a nuestra familia de leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, querido hermano, has invitado a tu familia a leer la palabra de Dios? Ahí empezamos, queridos, a conocer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para llegar al reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo. Estamos preparando el camino del Señor, y ese camino del Señor también es tuyo, también es mío, también lo debemos caminar, y debemos hacer caminar a toda nuestra familia sanguínea y a toda nuestra familia en Cristo. Queridos, desea. ¿Con qué intensidad debo desear? Porque por lo menos les voy a compartir. A mí me gusta el picante de pollo, el picante de lengua mejor. Entonces, cuando yo veo un picante de lengua, lo deseo con mucha intensidad. No me gusta la papaliza. Cuando veo papaliza, paso. Pero cuando veo un picante de lengua, lo deseo. Queridos, hay una intensidad de deseos, ¿verdad? En el ejemplo que les hago. La intensidad que tengo por algo que realmente me gusta es mucha. Y la intensidad de deseo por algo que no lo aprecio, porque a ti te puede gustar la papaliza y tu intensidad por esa papaliza puede ser altísima. Es solo un ejemplo. ¿Cuál es la intensidad de mi deseo con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuánto deseas leer? Yo te pregunto, ayer, ¿cuánto leíste de la palabra de Dios? Solo ayer. Seguro que no te has olvidado qué pasó ayer. Ese deseo, queridos hermanos, es el que nosotros en nuestro libre albedrío debemos hacerlo crecer. Debemos entusiasmarnos en leer la palabra de Dios. Porque por medio de ella el Señor se revela. Por medio de ella yo conozco a ese Dios que yo oro, que yo converso. Deseen con ansias, dice el Señor. Con ansias. ¿Qué quiere decir ansias? Con el mayor deseo, con una intensidad altísima. Deseen, ¿qué cosa? La leche pura de la palabra. Queridos hermanos, estos libros que se llaman Biblia, y seguro tú tienes uno, es leche pura. Aquí está sin contaminación. Aquí está como fue escrita, guiada por el Espíritu Santo. Yo, querido, ya soy un amplificador de la palabra de Dios. Y quizá, así como yo, hay muchos predicadores
Hay muchas personas que hablan de la palabra del Señor y quizás, querido, yo ya no te la estoy dando tan pura como esté aquí. O estés escuchando a otros predicadores que le están adicionando agua para alargar la leche, o le están adicionando azúcar para que te parezca dulce, o le están adicionando otros componentes, hermanos, que le están adulterando, que le están quitando la pureza que viene en este libro. Entonces, hermanos, como dice Pablo cuando predicaba, querido hermano, y te lo repito, soy el amplificador de eso también. No creas todo lo que te dice el pastor José Luis. Hoy estás aquí escuchando la palabra. Hay unos versos bíblicos que te recomiendo, te los anotes cada vez que escuchas la predica, para que llegando a casa recurras a la pureza de la leche y el Espíritu Santo te dé el discernimiento de tomar pura, sin adulteraciones, que quizá el pastor José Luis le puso un poco de azúcar. ¿Me entiendes? Esta es la garantía de que por más que yo te predique lo que sea, tú recurres a este libro, porque la palabra nos dice que la palabra del Señor es leche pura, sin aditamentos. Es el verdadero mensaje de Dios. Amén. Entonces, estamos aprendiendo muchas cosas. Primero, hay un deseo particular. ¿Puedo contagiar ese deseo? Puedo, Camila. ¿Puedo contagiar ese deseo a los que están alrededor mío? Porque doy testimonio de lo que pasa en mi vida por estar en intimidad con la palabra del Señor. Deseo de leer. Pastor, no tengo ganas de leer. Cada día me acuerdo y digo, tengo mucha flojera. Queridos, es una decisión. Es una decisión. ¿Acaso cuando alguna vez me ha pasado, también me gustan las salteñas, y estamos paseando con mi esposa? Normalmente no vamos a pasear, ¿no? En días de trabajo. Vamos al centro a dejar documentos al contador, alguna actividad de trabajo. Y le digo yo, oye, ¿no quieres una salteñita? Surge un deseo inesperado, ¿no es verdad? Y ella me dice, sí, vamos. Y comemos. Queridos, ese deseo lo manejamos nosotros. Ese deseo lo decidimos nosotros. La decisión de que yo busque la palabra del Señor está en mi corazón. Tú no puedes echarle la culpa a mi esposa, no quiere que yo lea la palabra de Dios. No hay eso. No hay eso. Los hijos no pueden decir, no, mi padre no me castiga si yo leo la palabra del Señor. No creo, papá, que estés haciendo eso. Es un deseo que tú debes hacer nacer de tu corazón. Está en tus manos. Y el Señor quiere, te anima a que ese deseo crezca. Si yo como tu hermano puedo darte un consejo, haz crecer ese deseo de buscar con mayor ansia la leche pura, que es la palabra de Dios. Y mira lo que dice después. Nos da, o sea, la palabra del Señor nos da todos los detalles para saber de qué manera busco la palabra del Señor. Las mamás, queridos, las mamás, aquellas que han cargado un bebito ahí al lado de su seno y que están listas para dar de lactar a su hijo porque está llorando de hambre. ¿Cómo debo buscar? ¿De qué intensidad? ¿Con qué ansias? Para si acaso no hayas entendido el mayor deseo que debes tener por la palabra del Señor, Él te dice, porque seguro tus ojos han sido testigos de ver a un bebé buscando la leche de su mamá. Y dice, como niños recién nacidos. Yo me acuerdo de mis hijitos, los tres, cuando estaban a aquella edad de lactancia, lloraban de hambre. La mamá les ofrecía su seno ahí para darles de comer. Queridos, eran unos caníbales, ya se le iban a tragar a la mamá, ¿verdad? Y esa es la maravilla del testimonio del Señor, con lo cual nos quiere explicar con qué deseo debemos buscar la palabra de Dios. ¿Y no has visto a algunos niños
Están en esa succión de su leche deliciosa y se les chorrea la leche por los lados, ¿verdad? Queridos, así debemos querer tomar la palabra del Señor, que se nos rebalse, que nos moje todo, porque la buscamos con el mayor ansia para la gloria de nuestro Señor. Amén, dale un aplauso al Señor. Esa hambre debemos tener, esas ansias. Y eso es lo que esta mañana queremos aprender. Porque tal vez hemos estado decaídos. Queridos, la palabra del Señor no avergüenza. Ayer leíste, no leí, pastor. Antes de ayer leíste, tampoco. Y esta semana me descuidé. Queridos, no te preocupes. El Señor no nos reta, no nos riñe. El Señor quiere que a partir de hoy hagas crecer ese deseo. Si estás vivo, querido, si estamos vivos, estamos con la oportunidad de tener un deseo de ansias superiores para buscar la leche pura que es su palabra. Como aquel niño recién nacido, como aquel que busca ese seno de su madre llena de alimentos, llena de leche. Y que me rebalse. ¿Con qué objetivo? ¿Qué logro con ese deseo tan grande? ¿Qué logro con esas ansias poderosas en mí? Por medio de ella, dice, por medio de la palabra, crecerán en su salvación. Por lo tanto, aquí viene la garantía de que yo entro al reino de los cielos, porque me dice que por medio de la palabra yo crezco en mi salvación. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. La palabra es clara, hermanos. La palabra es clara. Pero a veces somos tan soberbios, tan sobradores, tan intelectuales, tan razonadores que decimos, muchas cosas no me parecen de la palabra de Dios. ¡Wow! Querido, avísame, quiero tu autógrafo. De veras que quiero tu autógrafo. Imagínate un ser perfecto que ha expresado su palabra a través de la Biblia. Y yo, un ser imperfecto, me atrevo a decir, algunas cosas no me parecen. No estamos aquí para criticarnos. Estamos aquí para tener un corazón enseñable, un corazón humilde, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y en su palabra el Señor nos dice que entre las cosas maravillosas que nos ofrece, algo que es el centro de ese plato delicioso es su palabra. Deseémoslo, hermanos. Deseémoslo con esas ansias de un niño recién nacido buscando la leche de su mamá. Amén. Queridos hermanos, vamos a avanzar. Verso 3. Y dice, ¿no? Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Yo estoy seguro que el Señor ya se manifestó en tu vida. Yo estoy seguro que el Señor te ha mostrado que Él está en ti y que Él quiere bendecirte. Con ese testimonio personal que tú tienes, con aquellas muestras de Dios en tu vida, Él te dice, ¿cómo es que no puedes hacer crear ese deseo en tu corazón, esa intensidad ansiosa por buscar mi palabra, si tú ya has probado lo bueno que soy yo? ¿Cómo? Quizá por descuido, hermanos. Quizá porque siempre decimos, no tengo tiempo. Queridos hermanos, este detalle de leer la palabra del Señor es una prioridad en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque este detalle de leer la palabra del Señor me da promesas temporales y me asegura promesas eternas. Tu trabajo, querido, que te quita la mayor cantidad de tu tiempo en tu vida, te da promesas de salvación. Puedes tener los millones que quieras, querido, en tu bolsillo. ¿Estás seguro de que tienes salvación? ¿Estás seguro de que vas a entrar al reino de los cielos? Pero son preguntas, hermanos, que debemos hacerlas. Son preguntas existenciales que debemos planteárnoslas en un momento y tomar decisiones sabias, porque la salvación es personal.
Quizá mi esposa no crea en Dios. No por eso yo no voy a creer. Oraré por mi esposa, pero yo sí voy a buscar con ansias la palabra de Dios. Y le voy a querer hacer desear que ella también busque al Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya el Señor se manifestó con nosotros, ya sabemos lo bueno que es Él. Entonces nos dice, busquen la leche pura. Debemos conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros y estar atentos a lo que encontramos en ella acerca de los tiempos futuros. Ya que, como los venimos comentando, todo lo que encontramos en la Biblia se ha cumplido. Hay unas profecías expresadas aquí que han sido dadas hace miles de años, cientos de años, que han sido para épocas hasta el día de hoy, y todas, el 100% de esas profecías que están aquí se han cumplido. Si tú eres estudioso y dices, no, voy a estudiar, voy a razonar primero, ok, tienes todo el derecho en tu libre albedrío. Y comprueba, hermano, todas las profecías del Antiguo Testamento que debían cumplirse hasta el día de hoy están cumplidas. Hay una cantidad de promesas aún para el tiempo futuro. Yo, José Luis Panoso, tengo la certeza de que se van a cumplir. Porque es un Dios fiel, es un Dios que no miente. Y la promesa que nos dio a nosotros se va a cumplir. Si ya me está probando en mi esfuerzo, en mi intelectualidad, en mi razonamiento, analizando y estudiando todas las profecías de aquellos profetas que vivieron cientos de años de diferencia de tiempo y han profetizado lo mismo, el nacimiento del Salvador, la crucifixión del Salvador, la resurrección del Salvador. Hay muchos profetas, hermanos, que profetizaron ese momento y todas se cumplieron. No fue que Isaías le dijo a Samuel, Samuel, vamos a decir esto en nuestros libros. No, querido, vivieron cientos de años de diferencia y profetizaron y se cumplió. Por eso es que Dios expresa todo esto en este libro, porque quiere que tú tengas la certeza, por más intelectual que vengas a ella, por más raciocinio que gobierne tu vida, aquí vas a encontrar que tu intelectualidad y tu raciocinio también es respondido. Si vienes con fe, querido, es más fácil. Yo creo que se van a cumplir las que faltan. Es todo. Es todo. Dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero pastor, esto escribieron hombres, son también fallos como nosotros. El argumento normal, ¿verdad? De aquel que no tiene argumentos. ¿Por qué no tiene argumentos aquella persona que dice que esto fueron escrito por hombres? Fue escrito por hombres, es verdad. Pero hay algo más que debemos saber. Que si bien fue escrito por hombres, fue inspirada por Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que este libro no tiene incongruencias. Por eso es que este libro no tiene contradicciones. Por eso es que este libro lo han querido hacer desaparecer. Queridos, lo han querido hacer desaparecer, quemando ejemplares de la Biblia en muchos países. ¿Saben qué? Desde hace 50 años se vienen vendiendo 5,000 millones de Biblias en todos los idiomas posibles. Nadie ha podido hacer desaparecer este libro. Nadie. Es el best seller de todos los tiempos. Es el único libro traducido a la mayor cantidad de idiomas posibles. Y te resistes a darle una leída. Cuando yo converso con algunas personas, les digo, ¿y cuál es tu libro preferido? Me dan títulos y autores.
y hasta me dan frases de ese libro. Bien, qué bien que seas así. Y la otra vez yo conversaba con unas personas que en mi concepto conocían de alguna manera a Dios. De verdad, hermanos. Y yo les estaba explicando algo y les dije, hoy, ¿se acuerdan de Job? ¿De quién? Job. ¿Quién era Job? Job, aquel que Satanás le quitó todo. Era un discípulo, ¿verdad? Queridos, yo estoy creyendo que tú sabes quién es Job. Y si no sabes quién es Job, y si no sabes cuál fue la vida de Job, el Señor no te va a castigar, hermano. El Señor no te va a lanzar una maldición. Menos yo. Pero yo te voy a invitar a que leas la palabra del Señor. Yo te voy a animar a que sepas quién es Job. Si quieres, después del culto, búscame, pastor, perdón. Es mejor ser humilde. La humildad es valentía. ¿Quién era Job? Te lo explico con todo amor y te prometo que no te voy a juzgar ni condenar. Pero quisiera enseñarte si no lo sabes. Queridos hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es una herramienta, es inspirada por Dios y es una herramienta, nos es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que yo aprenda lo que es verdad y para hacernos ver, para enseñarnos también, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Porque nosotros vivimos creyendo que vivimos bien y no está bien. La palabra del Señor nos descubre. La palabra del Señor nos revela a nosotros mismos que estamos quizá en el camino equivocado. Y esa es la función de la palabra del Señor, una de sus funciones. ¿Qué nos dice? Es útil, hermanito, hermanita, es útil para ti, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos corrige. El mensaje de este libro nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Queridos, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Anda a casa anotando este versículo y desmenúzalo. Busca muchas versiones bíblicas para que tengas aquel lenguaje que puedas entender. Verso 17. La palabra de Dios la usa. Otra vez, la palabra de Dios es una herramienta. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Queridos, ¿dónde queremos perdernos? Solamente la palabra no va a llegar a mi corazón porque yo no quiero. Porque empezamos diciendo, deseen con ansias. Y si yo no tengo aquel deseo con ansias, no la tengo. El Señor no puede obligarte, hermano, a que tú busques la palabra del Señor. Él va a hacer todo delante de ti. Va a poner al alcance de tu mano el conocimiento de lo importante que es saber la palabra del Señor. Pero tú tomas la decisión de tomar aquel mensaje y vivirlo. En la versión Reina Valera, este versículo dice así: a fin de que el hombre de Dios... Escuchen cuál es el fin de conocer la palabra de Dios en este mensaje. A fin, dice. Es decir, es para tener este fin, para lograr este objetivo, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú quieres hacer buenas obras, hermano. Tú quieres que todo lo que tú hagas te vaya bien y hagas bien.
debes conocer la palabra de Dios. No, pero pastor, yo soy bueno. Doy de comer a un asilo. Doy de comer a huérfanos. Nadie dice que eso está malo. Gloria a Dios si lo haces. Pero ¿y por qué no aprendes además la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te está diciendo que si tú conoces eso, todo lo que hagas será para buena obra. No solamente esas cosas aisladas. ¿Verdad? Todo depende de cuánto abrimos nuestro corazón en sencillez, en humildad al consejo de Dios. Quita ese orgullo de tu vida, hermano, hermana. Saca ese caparazón de autosuficiencia y de que tu razonamiento es mayor de lo que puede decir la palabra del Señor. No ganas nada con ese orgullo. No ganas nada con esa rebeldía. Es más, pierdes, hermano. Pierdes, porque aquí el Señor con su palabra te va a preparar para que tú disciernas qué es bueno, qué es malo, qué debo cambiar, cómo puedo ser mejor. ¿Acaso no queremos eso? ¿Acaso no queremos eso? Queremos, ¿verdad? Entonces, yo te animo a que desees con ansias tomar leche pura, que es su palabra. No escuches solo las prédicas de algún pastor. No, solo con las prédicas yo voy a aprender la palabra del Señor. Está bien, escucha todas las prédicas que quieras. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que aquí está la leche pura. Tal vez la otra viene con un poquito de sal. Tal vez la otra viene con leche evaporada, leche condensada, ya está adulterada. Por eso el Señor nos enseña también. ¿Has escuchado esta prédica? Esta tarde, mañana lunes, pasado martes, verifica los versos bíblicos y que el Señor te hable, hermano. Y que el Señor se ponga en comunión contigo para enseñarte qué significa la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que una cosa que nunca podemos hacer es considerar la Biblia como solamente un libro más, porque estamos aprendiendo de que el Espíritu Santo es quien se comunica a través de su palabra. ¿Verdad? Él se comunica con su pueblo a través de ella. Escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo muy joven. Se estima que estaba entre los 15 a 20 años. Joven. Y él era un joven muy entusiasmado en conocer al Señor. Y escucha lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta que le manda, capítulo 3, verso 15. Y le dice Pablo: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Queridos hermanos, este versículo llega directamente a nuestro corazón de aquellos padres de familia, madres de familia, que aquí hicieron un compromiso con Dios de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus hijas, cuando se les regaló unas Biblias que dijimos que la palabra de Dios era más dulce que la miel. Yo aquí veo muchos padres, muchas madres que sí hicieron ese compromiso, que sí dijeron ante Dios: voy a enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Y comprometo, querida iglesia, queridos hermanos, a que voy a hacerlo con mis hijos. Yo estoy creyendo que lo estás haciendo, hermano, hermana. Porque escucha lo que le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez. Por eso es que el proverbio dice: enseña al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. ¿Qué camino le estamos enseñando al niño? ¿Qué camino? Y aquí Pablo nos aclara: el camino que le debes enseñar a tu hijo es la palabra de Dios.
Porque dice, desde la niñez, le dice a Timoteo, te han enseñado las Sagradas Escrituras. Y yo también te puedo decir eso, hermanito, hermanita. Enseña a tus hijos desde la niñez las Sagradas Escrituras, porque ellas, la palabra de Dios, le van a dar sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la bendición que estás derramando sobre tu hija y sobre tu hijo? De que tú, al enseñarles las Sagradas Escrituras a tu hijo, le estás dando la oportunidad de que tenga sabiduría. Y a través de esa sabiduría en su crecimiento, en estatura y en espíritu, queridos, ellos van a recibir la salvación que viene por tener fe en Cristo. Papás, mamás, el asunto es serio. El asunto es serio, pero debemos tener deseos y ansias por enseñar, entusiasmo de enseñar la palabra a nuestros hijos. Querido, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Qué papá no quiere eso? ¿Qué papá no quiere que a nuestros hijos les vaya bien? Una vez nos propusimos con mi esposa, cuando nuestros hijos tendrían menos de 15 años, ahora tienen más de 20 todos. Eran menores, pero nos propusimos con mi esposa, vamos a orar para que a nuestros 2 hijos varones que tenemos, el Señor les dé la esposa idónea. Ay, pastor, pero tienen 13 años, 14 años, ya estás orando por sus esposas. Sí. Venimos orando hace mucho tiempo por las esposas de nuestros hijos varones. Y venimos orando por el esposo para nuestra hija mujer. Para que sean esposo y esposas escogidas por Dios para mis hijos. Pero al tiempo, yo me hice la siguiente pregunta. Y quiero que te la hagas, hermano. Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Será que mi hija se merece a un esposo que Dios le escoja? ¿Cómo es mi hija? ¿Cómo le estoy enseñando? ¿Cómo la estoy criando? ¿Qué costumbres tiene? ¿Cómo reacciona con su padre? ¿Cómo reacciona con su mamá? ¿Cómo reacciona con sus hermanos? ¿Será que ella se merece un esposo escogido por Dios? Entonces, mi esposa y yo comenzamos a trabajar para que mi hija sí se merezca a un hijo de Dios como esposo. Entonces comenzamos a trabajar como padres para que mis hijos sí se merezcan una hija de Dios escogida por Él como esposa para mis hijos. Porque es muy lindo pedir, yo quiero el mejor esposo para mi hija. Y mi hija es una atrevida, es una rebelde, es una mal hablada, es una que no se merece nada. Y así somos los papás, socavamos lo que hacen nuestros hijos. Nuestros hijos expresan todo, nos tratan mal, nos faltan el respeto, no nos honran, nos insultan, nos humillan como padres. Y como somos padres, porque amamos a nuestros hijos, hermanos, decimos, dale el mejor esposo a mi hija. Pero ¿y tu hija quién es? Porque a Dios no lo voy a engañar. El Señor escucha mi deseo, escucha. ¿Será que le va a dar el mejor esposo a esa hija rebelde, insultativa, humillante con sus padres? Que Dios tenga misericordia, ojalá le dé, hermanos. Yo no estoy en la voluntad del Padre para decidir eso por tus hijos, pero solamente analiza qué probabilidades hay que engañemos a Dios y tu hijo tenga la mejor esposa que has deseado. Eso es cuestión de un criterio básico. Entonces, papás, mamás, formemos hijos que se merezcan lo mejor de Dios. Así mi oración de que quiero el mejor esposo para mi hija, yo creo que el Señor me va a conceder. ¿Me equivoco en criar a mis hijos? Por supuesto, hermanos. No soy perfecto, cometo errores, solo pregúntenle a mi hija que está aquí.
o a mis hijos que están conectados. Cometo errores muchísimos, pero pido perdón. Cuando veo llorar porque cometí un error, pido perdón. ¿Cómo le voy a enseñar a pedir perdón a mi hija si yo nunca pido perdón? No funciona, hermanos. Yo quiero lo mejor para mí. Señor, bendíceme con las mejores ventas en mi negocio. Señor, bendíceme, Padre, con las mejores provisiones que tengas. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama sobreabundancia de bendiciones sobre mi vida. Gloria a Dios, sí, son promesas de Dios. Las son, hermanos. ¿Me las merezco? ¿Me las merezco? Mi comportamiento, mi testimonio, mi vida. ¿Merezco recibir eso? Hermanos, queremos lo mejor de Dios. No está mal. Debemos desear eso en nuestro corazón. Pero al Señor no le vamos a engañar. Cada uno de nosotros tiene que caminar madurando y siendo mejor cada día. Siendo mejor como hombre, como mujer, como persona. Siendo mejor como esposo, como esposa. Siendo mejor como hijo, como hija. Siendo mejor como amigo, como amiga. Siendo mejor como hijo de Dios, como hija de Dios. Quiero todo de Dios, pero hago de mi vida lo que me da la gana. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios tenga misericordia. Que Dios derrame su gracia en tu vida. Yo te voy a desear siempre lo mejor, pero eres tú con Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? Su palabra. Estamos aprendiendo aquí muchas cosas importantes de su palabra. Quizá a partir de hoy te nazca ese deseo de leer la palabra del Señor. Ay, pastor, pero es aburrido. Te doy un consejo, hermano. Comienza a leer desde el Nuevo Testamento. Un libro que a mí me gusta muchísimo es el libro de Santiago. Si quieres lo empiezas a leer por ahí. Lee los evangelios. Deja el Antiguo Testamento un momento. No es que no lo vas a leer, pero lo leerás cuando estés más maduro para entender cronologías, profecías y muchas cosas que son importantísimas en el Antiguo Testamento. Pero empieza a leer. Agarra ahí, hay una página que divide la Biblia en algún lugar y dice Nuevo Testamento. A partir de ahí, da la vuelta a la página y ahí viene el primer evangelio. Empieza a leer, hermano. No entiendo, pastor. Llámame, hermano. Con todo gusto compartiré contigo y aprenderemos juntos. No es que yo lo sepa todo. Vamos a aprender juntos. Los viernes en la noche, querido, a las 8 de la noche tenemos un estudio bíblico con el presbítero Jaime. A lo sumo, hermanos, a lo sumo. Entramos, yo he visto 20, 23 conexiones alguna vez. Ahora creo que hay menos. ¿Y aquí cuántas personas somos? Quizás haces una cosa importante el viernes a las 8 de la noche. No te digo que dejes lo que realmente es urgente para tu vida, hermano. Pero estoy seguro que un viernes puedes tener la oportunidad de entrar y vas a salir bendecido. No por darme gusto de que veo más conexiones en el Zoom, por favor. Sino porque tú vas a salir bendecido conociendo la palabra de Dios. Estamos aprendiendo tantas cosas importantes de la palabra de Dios. Queridos hermanos, no pensé en tan pocos versículos compartir tanto tiempo. Voy a continuar el próximo domingo con este tema. Faltan cosas muy lindas, muy importantes, ¿verdad? Yo quiero animarte, hermano. Yo quiero animarte a que leas la palabra de Dios. Es probable que los primeros días te dé un desgano, sí, porque estamos en una guerra espiritual. Y el enemigo no quiere que tú empieces a leer y a tener una disciplina de leer la palabra de Dios. No quiere. Te va a meter flojera, te va a meter desánimo. Y el momento que digas ahí, voy a empezar a leer, justo el partido donde va a jugar Messi, PSG, con Messi, no puede ser, Señor, mira, ese partido no me lo puedo perder. Tú escoges, hermano. Tú escoges. Así es el enemigo.
Te pone cosas que te gustan mucho delante cuando queremos dedicarle nuestro tiempo a Dios. Ten discernimiento. Escoge lo bueno. Escoge lo importante. La vida, dice el Señor. Escoge. Porque siempre vas a tener lo bueno y lo malo delante de ti. Pero el Señor te dice, escoge lo bueno, hijo mío. Escoge, porque ahí estoy yo. Y si estoy yo ahí, todo te va a ir bien. Gloria a Dios. Queridos hermanos, con todo el amor de mi corazón, como hermanos en Cristo que somos, yo deseo también, con ansias, que en tu corazón, como hijo, como hija de Dios, nazca en tu corazón un deseo con ansias de la leche pura de la palabra. De veras, hermano. Proponte disciplinadamente en algún momento que tienes en tu día. Estoy seguro que tienes un momento en tu día para dedicarle, pueden ser hasta 5 minutos, hermano. 5 minutos. ¿Saben qué hago yo? Les voy a compartir algo. Me levanto de madrugada y tengo una Biblia ahí en un reclinatorio, en un lugar de mi casa. Y en esa Biblia yo me he propuesto leer desde Génesis 1:1 hasta el final de manera corrida. Ese es mi propósito en esa Biblia. Ya estoy por Primera de Corintios. ¿Y cómo leo? Solo para que les pueda aconsejar si así lo desean ustedes. La palabra del Señor tiene capítulos y versículos, ¿verdad? Si algún versículo, el primer versículo que lees, te parece lindo, te parece interesante, te parece revelador, te parece de bendición, no leas más, hermano. No leas más. Quédate con ese solo versículo para ese tu día. Es el Señor bendiciéndote. Quizá cuando tú te he aconsejado que empieces el Nuevo Testamento a leer y empiezas en el primer evangelio y tú lees el primer versículo y dices, wow, Señor, esto me revela esto. Estuve justo necesitando un consejo, una dirección sobre esto y tu palabra me la está dando. No leas más versículos, hermanos. Da gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Era lo que necesitaba. En mi día me voy a proponer a hacer esto que tú me dices. Es todo. Es todo, hermano. Te levantas y te vas a hacer lo que tienes que hacer en tu día. Normalmente las Biblias, quizá la tuya tiene, es muy probable, títulos de los subcapítulos que puede haber. Digamos capítulo 4 y dice nacimiento de Jesús. Y hay una cantidad de versículos. Pueden ser 10 versículos, pueden ser 15, pueden ser 30, pueden ser 3 versículos. Varía. Lee, hermano. Lee desde un subtítulo hasta otro subtítulo. Es todo. Es todo. Y pídele al Señor que te revele cuál es su voluntad, cuál es su mensaje. Pídele que te revele. Él lo va a hacer, te aseguro que lo va a hacer. ¿Tienes alguna angustia en tu corazón? ¿Tienes alguna preocupación en tu corazón? Busca al Señor, híncate en su presencia. Y ahí en esa Biblia que tú lees, dile, Señor, estoy buscando una respuesta tuya a esto que tú sabes tengo en mi corazón. Dame lucidez, dame discernimiento, dame entendimiento. Quiero escuchar tu dirección porque estoy desorientado. ¿Cuántas veces el Señor escucha esas palabras de mi boca? Comienzo a leer y el Señor responde. Responde, hermanos. Y es de gran bendición porque ese es el camino que debes caminar con certeza, sin dudas, sin incertidumbre. Ese es el camino del éxito y todo te va bien. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano,
Yo te animo. Yo te animo a que leas la Biblia, a que ese deseo de la palabra del Señor sea intenso. Con ansias busques, como aquel niño que busca esa fuente de leche para su hambre. Y que le rebalse por la boca. Así toman los bebés, ¿verdad? La leche pura. Y es la leche del pecho de la mamá, es leche pura. Viene sin aditamentos. Leche pura. ¿Cómo el Señor ejemplifica, verdad? Para que entendamos. Querido hermano, agacha tu cabeza, cierra tus ojos. Yo te invito a que esta mañana nos presentemos ante el Señor y ante esta enseñanza maravillosa, esta revelación del Padre sobre la importancia que tiene que nosotros leamos su palabra. Podemos decirle: Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque esta mañana te has revelado y me has enseñado cuán importante es tu palabra para mi vida. Yo te doy gracias, Señor, porque si conozco, Señor, tu palabra, el único que sale ganando soy yo, Señor, y eso es lo que tú quieres. Que yo viva bajo tu bendición, que yo viva conociéndote, que yo viva, Señor, en intimidad contigo. Yo te doy gracias, Padre. Quiero tener ese deseo con una intensidad grande, Señor, de buscar tu palabra cada día. Ayúdame, Padre. Ayúdame a encontrar ese tiempo en mi día, en el día que tengo, Señor, para que pueda entregártelo, ofrendártelo, dedicártelo a ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en mi corazón, me revele tu mensaje, me guíe el camino. Padre amado, quiero parecerme a un recién nacido con hambre, buscando leche pura. Es el deseo de mi corazón, papá. Quiero la leche pura de tu palabra. Quiero, Señor. La deseo con ansias. Gracias, papá. Amén.